Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos brinda en esta noche de alabarlo y de celebrar a su nombre. Quiero invitarle a que ore conmigo estas palabras. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que nos permitas llegar a ser un pueblo grande, un pueblo fuerte, abundante, próspero y santo. Señor, permítenos que de tu mano este año vayamos a una estación de grandeza, de crecimiento y de riquezas. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos esperar milagros y no tragedias. Señor, aliméntanos, fortalécenos, vivifícanos y bendícenos por medio de tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, Iglesia Maranata, yo desato la bendición sacerdotal sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que el Señor Jehová los bendiga y los guarde, que el Señor Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que el Señor Jehová alce sobre ustedes su rostro y coloque en ustedes su paz. Y la iglesia del Señor dice amén, amén y amén. En el día de ayer tuve la oportunidad de bajar y estar casi todo el día desde las 6 de la mañana en el Bajo Cauca. Tuvimos la oportunidad de ir a 8 lugares y predicarle a más de 103 personas. Toda la gloria es para el Señor. Y les cuento esto del Bajo Cauca porque ayer experimentamos, las personas que fuimos, experimentamos algo muy especial. Y es que en todo lugar donde predicamos acerca de nuestro Señor Jesucristo y donde predicamos su evangelio, experimentamos su presencia. Era como si el Espíritu Santo literalmente estuviera en cada lugar donde nosotros abrimos nuestra boca para testificar de Jesús. Y quiero hablarles de un lugar específico en el puerto. Cuando llegamos a este lugar había un derrumbe y las personas que quedaron de ir no pudieron ir por el derrumbe. Habíamos poquitas personas reunidas y una de las personas que pasó fue el hijo de la dueña de la casa, a la que la señora lo invitó. Y cuando este jovencito se sentó para escuchar la palabra de Dios, me pareció muy curioso porque el joven tenía el rostro desfigurado. Cuando hablo de desfigurado es que él no quería estar allí. Se le veía en el semblante y por los ojos y por la forma de expresión que él le hizo caso a su mamá, pero cuando usted hace caso a regañadientas. Comenzamos a predicar sobre el amor de Dios manifestado en la muerte del Señor Jesucristo. Y comenzó a manifestarse esa hermosa presencia de Dios. Y algo curioso que me impactó mucho, y por eso se los quería contar de entrada, es que en la medida que yo comencé a predicar del amor de Dios en Romanos capítulo 5 versículo del 5 al 10, y comencé a explicarles la presencia de Dios, comenzó a cambiarle el rostro a este joven. De ser una persona huraña, una persona que no quería estar, el joven terminó orando con nosotros. ¿Y por qué yo les cuento esto? Porque el evangelio tiene que ser predicado. Si nosotros realmente queremos, escúchame bien, queremos que las almas se conviertan, si nosotros realmente queremos que este mundo se doblegue a los pies del Señor Jesucristo, la iglesia tiene que reconocer un mensaje para estos últimos días. Y el mensaje no tiene nada que ver con la marca de la bestia, y digo esto con mucho amor y mucho respeto. Y eso no es malo de que usted investigue cuál es la marca de la bestia. No hay ningún problema con eso. Tampoco el mensaje es ni la prosperidad económica, ni tampoco el mensaje tiene nada que ver con el éxito o el fracaso. Hay un mensaje que el mundo necesita y es el mensaje que usted y yo tenemos como creyentes. Algo similar me pasó en el último grupo que hicimos en Valdivia. Casi no llegamos al grupo porque nos perdimos buscando la dirección de la casa. Yo estaba con mi hija Luz Dari y cuando finalmente llegamos al grupo tuvimos que subir unas escalas empinadas. A fuerzas de lidia, entre los dos llegamos al lugar y pasó exactamente lo mismo. Cuando comenzamos a predicar estábamos cansados, estábamos ya extenuados, pero cuando comenzamos a predicar de Jesús, el ambiente de ese lugar, de esa casa cambió. Y algo curioso, aparte de lo del joven que le conté ahora, fue que uno de los vecinos que estaba
como a unos 50 metros de nosotros. Cuando comenzó a escuchar el nombre Jesús, se dejó venir y llegó hasta la reja donde yo estaba predicando, y terminamos todos haciendo la oración del pecador y llorando, porque la presencia de Dios se dejó sentir. ¿Qué necesita el mundo? Pastor Gabriel, el mundo necesita a Jesús. El mundo necesita que la iglesia predique a Jesús, y a este crucificado, a este sepultado y a este resucitado. Y por eso en esta noche, una vez más, voy a retomar los mensajes de la serie El Jesús de Juan. Estamos estudiando esta serie los sábados en nuestro servicio de celebración a Jesús, el Jesús de Juan. El tema de esta noche lleva por título La eternidad del Verbo. Ya hemos visto 3 lecciones anteriores acerca del Jesús de Juan. Primero vimos el propósito por el cual Juan escribió ese evangelio. La segunda lección tenía que ver con por qué Juan llamó a Jesús el Verbo. Y hace 8 días hablamos del testimonio que Juan nos dio del Verbo. En esta noche voy a tocar el tema la eternidad del Verbo. Y yo quiero empezar diciéndote que a medida que empezamos esta investigación de este primer paralelo del evangelio de Juan, que está compuesto por la primer parte del versículo 1 y la primer parte del versículo 14, y esto lo vimos hace 8 días, vamos a descubrir muchas verdades básicas pero fundamentales para nuestra fe. Diga conmigo, diga, verdades básicas pero fundamentales. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, en los últimos versículos del capítulo, dijo que las personas que lo escuchaban a Él se podían comparar a 2 clases. Uno, los que oían y hacían lo que Él determinaba y edificaban sus vidas sobre la roca, y las otras, los que oían pero no obedecían el mensaje, edificaban su casa sobre la arena. ¿Sabe por qué estamos estudiando el Jesús de Juan? ¿Sabe por qué hoy vamos a estudiar la eternidad del Verbo? Porque yo quiero que usted edifique su vida en la roca, y la roca se llama nuestro amado Señor Jesucristo. Lo que cambió la expresión del rostro del joven en el puerto, lo que trajo esa presencia hermosa y cautivó a ese señor para escucharnos en Valdivia, es de lo que yo te quiero hablar hoy. Y no es un tema, sino una persona. Escucha lo que te estoy diciendo. No es un tema, sino una persona. El evangelio no se trata de algo, sino que se trata de alguien, y ese alguien se llama nuestro amado Señor Jesucristo. Juan nos dice en el versículo 1, la primera parte del versículo de su evangelio: en el principio era el Verbo. Vuelvo y digo eso, en el principio era el Verbo. Y eso se combina con la primera parte del versículo 14: y aquel Verbo se hizo carne. La primera parte, en el principio era el Verbo, obedece a la eternidad de nuestro Señor. Y la segunda parte, aquel Verbo se hizo carne, obedece a su temporalidad. Lo eterno se hizo temporal. Lo infinito se hizo finito. Y se hizo finito con un propósito: morir por ti y por mí en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados. La primera palabra que debemos tomar en cuenta es el verbo era. En la primera afirmación, en el principio era el Verbo. Hoy voy a hablar de esa palabra, de la palabra era, del verbo era en esta expresión. Este verbo aparece en un tiempo imperfecto. El verbo griego in, que significa era, contiene la clave para entender la afirmación de Juan, del apóstol Juan. Esto es lo que denominamos el imperfecto durativo del verbo eimi, que es ser en griego. ¿Y qué nos transmite este tiempo aquí? ¿Cuál es la lección de esta palabra, de este verbo aquí? Habla de un tiempo anterior al comienzo de las cosas. Quiero que tú extiendas tu mente, quiero que ensanches tu corazón para que recibas esta palabra. Cuando Juan nos está diciendo en el principio era el Verbo, nos está hablando de un tiempo anterior al comienzo de todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que nuestro Señor está muy por encima de su creación. ¡Wow! Y eso es lo que me parece más glorioso de la cruz de Cristo. ¿Sabe por qué yo amo a Jesús? ¿Sabe por qué yo estoy rendido a sus pies? Porque nuestro Señor Jesucristo, siendo lo que era, se hizo algo totalmente ajeno a sí mismo.
para lograr nuestra salvación, su salvación y mi salvación. Esto es el evangelio, aleluya, aleluya. Dios se hace hombre, Dios todopoderoso se hace un hombre finito, un hombre dependiente, solo con un propósito: amarte a ti, salvarte a ti, sanarte a ti, bendecirte a ti, aleluya. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que estás desanimado? ¿Cómo tú te atreves a decirme a mí que tú estás a punto de tirar la toalla? ¿Cuál toalla vas a tirar? Cuando el Dios todopoderoso se hizo hombre para salvarte a ti. No hay forma, escúchame bien, no hay forma que tú, entendiendo lo que te voy a predicar esta noche, te desanimes más. Manda tu desánimo al mismo infierno en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué te estoy diciendo esto? Porque es inaudito que después del sacrificio de Jesucristo por ti, tú te desanimes. Oh, pastor, si usted supiera. No, si el que tiene que saber eres tú. Yo no tengo que saber lo que a ti te está pasando. Tú tienes que saber lo que Jesucristo hizo por ti. Wow. ¿Qué nos transmite este tiempo aquí? Nos habla de un tiempo anterior al comienzo de las cosas. En otras palabras, Juan nos dice que este logos, este verbo, estaba en existencia antes del mundo creado. Por lo tanto, estaríamos completamente justificados al traducir esta primera frase: antes de que hubiera un comienzo, el verbo ya era. Y ese que era antes del comienzo de las cosas fue el que se hizo finito, fue el que se hizo hombre para salvarte a ti. Vuelvo y retomo la idea que estoy predicando. ¿Cómo se te ocurre a ti, cristiano? ¿Cómo se te ocurre a ti, hombre y mujer salvado por la sangre de Cristo, atreverte a decir o a insinuar que estás a punto de tirar la toalla? Vergüenza nos debería de dar a nosotros los cristianos. Decirle a Jesús: oh Señor, esta carga es muy pesada. Tú no sabes y yo no sé nada de cargas. Cuando tú te comparas con la carga que Él sufrió, cuando tú te comparas con la dignidad que Él tenía y lo que Él se despojó para salvarte a ti y a mí, a ti se te quita el desánimo, a ti se te quita el desánimo, a ti se te va la tontería. La eternidad de nuestro Señor Jesucristo plantea para nosotros dos importantes realidades. Estas son las dos realidades que quiero compartirte hoy. Primera realidad. La primera tiene que ver con nuestra imposibilidad para encajarle en nuestros presupuestos teológicos y religiosos. En otras palabras, usted y yo no encajamos a Jesucristo. Jesucristo es libre de los evangélicos. Jesucristo es libre de los católicos. Jesús no es evangélico. Jesús no es de Maranata. Jesús no es católico. Jesús no es de Asamblea de Dios. Los que somos de Maranata somos nosotros. Los católicos y los evangélicos son los hombres, pero Jesús no. Aleluya. Tú no puedes encajonar, tú no puedes meter en un cuadro a Jesús, y tampoco le puedes decir a quién salva y a quién no salva. Aleluya. Él va a salvar una generación, Él va a levantar una generación. Y lo voy a sorprender, lo que le voy a proclamar esta noche. No se sorprenda cuando ese movimiento LGTBI que ha blasfemado el nombre de Dios, miles de esas personas sean salvadas por el poder de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo no se ofende con el pecador. Jesucristo ama al pecador. Jesucristo no se ofende con el pecador. Jesucristo dio su vida por el pecador. Aleluya. Y los pecadores no van a estar exentos de la salvación de Jesús. ¿Sabe cuál es la venganza de Jesús contra Satanás? Que de lo más vil y de lo más perdido Él levante un pueblo para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Miles de esas personas serán salvas. Miles de personas que hoy reniegan de la cruz, que hoy se burlan de la cruz, vendrán a salvación. Oh, un avivamiento de salvación viene, donde el evangelio será predicado. ¿Y usted de dónde saca eso, pastor? De un solo versículo, Mateo 24, donde dice: y este evangelio del reino será predicado, y entonces vendrá el fin. Aleluya. Volvámonos al evangelio. El mundo necesita y el mundo anhela una iglesia que le predique a Jesús. Debemos reconocer las limitaciones de nuestra mente cuando tratamos de pensar en cuanto al infinito y a la eternidad. ¿Sabe que la eternidad de Jesús deja sin habla a todo el mundo? ¿Sabe por qué Jesús no es ni evangélico ni católico? Porque Jesús antecede, o sea, está primero a todos esos presupuestos.
¿Sabe por qué Jesús no es ni arminiano, ni tampoco es calvinista, ni tampoco es de esta ala, ni izquierdista, ni derechista? Porque Jesús está por encima de eso. Wow, Dios ha tenido que hablarnos en un idioma humano y comprensible. Es cierto que Él nos ha dotado de razón y quiere que la usemos. Él nos dice: si usas tu razón, llegarás a la conclusión de que todo ha tenido un comienzo. Pero también tenemos que reconocer que lo finito nunca podrá comprender completamente lo infinito. Usted y yo nunca podremos llegar a comprender completamente lo infinito, y Jesús es eso infinito. Olvídese de esas caricaturas y olvídese de esas películas de Hollywood, de un Jesús zarrapastroso, con 2 chanclas, con una túnica raída y todo cansado. Ese no es el Jesús de las Escrituras. El Jesús de las Escrituras es el eterno, grande, poderoso y glorioso Dios que creó los cielos y la tierra, el que antecede a todo y a todos. Y la segunda realidad que nos plantea su eternidad es que nuestro Señor Jesucristo jamás dependerá de nuestro entendimiento, ni mucho menos de nuestra fe, para manifestarse como Él ha prometido. Y aquí voy a discrepar con algunos de mis hermanos predicadores. No me diga usted que yo amarro a Jesús y que yo le tengo atadas las manos a Jesús, que porque yo no creo en Él. Eso es mentiras. Si eso fuera así, entonces Pablo nunca se hubiera convertido. Usted no le amarra a Jesús las manos con incredulidad y utiliza mal el pasaje de Nazaret, donde Jesús no pudo hacer ningún milagro. ¿Sabe por qué Jesús no pudo hacer ningún milagro en Nazaret? Porque el Padre despreció a Nazaret. Recuerde que Jesús dijo: yo no puedo hacer nada que mi Padre no me lo permita. No fue que la incredulidad de Nazaret detuvo el poder de Jesús. No, eso no es verdad. Fue que la incredulidad de Nazaret disgustó al Padre y el Padre no le permitió a Jesús operar en milagros. Esa es la verdadera lección. Mi incredulidad no detiene a Dios, mi incredulidad fastidia a Dios. Son dos cosas muy diferentes. ¿Sabe por qué no hay más milagros? Porque tenemos fastidiado al Todopoderoso. ¿Y sabe por qué tenemos fastidiado al Todopoderoso? Porque no nos hemos dado a la tarea de conocer a su Hijo. Usted quiere tener un mayor aumento de fe, conozca a Jesús. Usted quiere que su fe se eleve por encima de sus circunstancias, conozca a Jesús. El objeto de su fe es Jesús. El objeto de su fe no es su fe. No, yo quiero tener más fe. Tiene que conocer a Jesús. La fe en un cristiano es proporcional al conocimiento que él posee de Jesús. Un joven escéptico le dijo a una anciana: una vez yo creí que existía Dios, pero ahora, desde que estudio filosofía y matemáticas, estoy convencido de que Dios no es sino una palabra vacía. Bien, dijo la anciana, yo no he estudiado esas cosas, pero tú sí lo has hecho. ¿Me puedes decir de dónde proviene este huevo? Por supuesto, dijo el joven, de una gallina. ¿Y de dónde proviene la gallina?, replicó la anciana. De un huevo, contestó el joven. Entonces la señora preguntó: ¿quién existió primero, la gallina o el huevo? Por supuesto que la gallina, contestó el joven. Entonces tuvo que haber existido una gallina sin haber provenido de un huevo, replicó la señora. Dijo el joven. No, debía haber dicho que el huevo fue primero, replicó. Entonces, supongo que quieres decir que un huevo existió sin haber provenido de una gallina, insistió la anciana. El joven dijo dudando: bueno, usted verá, es decir, claro, bueno, la gallina fue primero. Muy bien, le dijo ella. ¿Quién hizo esa primera gallina, de la que han provenido todos los huevos y las gallinas que le siguieran? Y el joven apeló: ¿qué quiere decir usted con todo esto? Y la anciana le respondió: simplemente que aquel que hizo la primera gallina o el primer huevo es quien hizo el mundo. Tú no puedes explicar la existencia de una gallina a partir de un huevo sin Dios. ¿Y quieres que yo crea que puedes explicar la existencia de todo el mundo sin Él? ¿Quiere que le diga una cosa? Usted no puede explicar absolutamente nada de su vida si usted prescinde de Jesús. Jesucristo dijo: porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces el sentido común de la anciana
despidió la filosofía del joven con cajas destempladas. Toda persona que ha decidido negar a Jesús, toda persona que ha decidido darle la espalda a Jesús, déjeme decirle algo con todo amor y con todo respeto: usted lo ha hecho porque usted no ha entendido quién es Jesús. Aleluya. ¿Sabe cuál es el resultado? ¿Sabe qué es el resultado de la ignorancia de la realidad de la eternidad de Jesús? La incredulidad y el ateísmo. El ateísmo y la incredulidad es el resultado de haber ignorado al Todopoderoso llamado nuestro Señor Jesucristo. Wow, todo lo finito tiene que haber tenido un comienzo, pero lo importante es que hay detrás de todo comienzo finito. Otra pregunta: ¿comenzó por sí mismo o existe una mente infinita y eterna, una personalidad detrás, la misma personalidad que está detrás de todo comienzo finito? A esta personalidad Juan prefiere llamarla Hologos, el verbo. ¿Quiere que le diga algo? Si Jesús es eterno, si Jesús es Dios todopoderoso, significa que tu vida fue creada, que tu vida fue forjada, que tu vida fue diseñada por el que creó los cielos y la tierra. Significa que Jesús determinó un tiempo y un espacio para tu salvación. Y significa que por donde tú estás pasando en este momento, Él no te ha dejado solo. He aquí, dijo Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Una sola pregunta: ¿por qué te sientes solo? ¿Sabes por qué tú te sientes solo? Porque tú fuiste el que lo dejaste a Él. Tú fuiste el que te saliste del cuarto de oración. Tú dejaste la palabra, tú dejaste la comunión con los santos. Tú fuiste el que fallaste, Él no te falló. Aleluya. Cuando a mí las personas cristianas me dicen: me siento desanimado, ¿sabe lo que usted está diciendo? He perdido mi comunión con mi Señor. Aleluya. Así que jamás pretendas pensar que este eterno Dios todopoderoso depende de ti. Son dos realidades. Número uno, yo no puedo meter a Jesús en un presupuesto ni teológico ni religioso. Y número dos, Jesús jamás depende de mí, ni tampoco depende de mi fe. Contigo o sin ti, Jesús va a hacer su obra en esta tierra. Ahora, como yo sé eso, yo quiero que lo haga conmigo, porque separados de Él nada podemos hacer. Y en este momento el Espíritu Santo, a través de esta predicación, le está diciendo a un montón de personas descarriadas dentro de sus propias casas: regresa tu corazón a Dios. Esas decisiones que estás a punto de tomar sin haber consultado primeramente la voz de Dios serán tu destrucción. Mira que te lo estoy profetizando sin hablar en lenguas y sin mucho escaramuza. Si tú te atreves a mover un dedo sin la voluntad de Dios, será tu destrucción. El día de mañana no digas que no se te advirtió. Cuando nuestro Señor estuvo aquí en la tierra como hombre perfecto, como Dios hecho hombre, hizo tres afirmaciones que son dignas en este punto de considerarse. La primera la hizo en un diálogo con los fariseos en Juan capítulo 8, versículos 56 al 58. Él les dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y mire lo que le respondió. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sabe qué significa la eternidad de Cristo? Que Cristo está por encima de Abraham. ¿Sabe qué significa la eternidad de Cristo para los judíos? Que entonces Cristo es el gran Melquisedec. Y que Abraham, cuando entregó los diezmos a Melquisedec, cuando le entregó los diezmos a Cristo, Abraham reconoció que él era mayor que él. En esa época, dice el verso 59, que tomaron piedras para arrojárselas. ¿Sabe por qué? Porque no reconocieron su eternidad. Una pregunta: ¿por qué el Espíritu Santo me tiene predicándote sobre la eternidad de Cristo? Porque tú tienes que salir de un espíritu de familiaridad con el Señor Jesucristo. Él no es ningún zarco de Nazaret. Él no es ningún maestro de Galilea. Jesucristo no es igual a Buda. Jesucristo no es igual a Mahoma. Jesucristo no es igual a nadie que tú conozcas, porque Jesucristo es el eterno yo soy. Santo sea su nombre. Toda la gloria y toda la honra es para Él. Jesucristo es aquel que recibió un nombre que es superior a todos los demás nombres. El cielo se dobla ante Él, la tierra se dobla ante Él y el infierno se dobla ante Él. Aleluya. Como lo prediqué el jueves,
No es ante Mahoma que los demonios se sujetan. No es ante Buda que los demonios se sujetan. Es ante Jesús, el Redentor, aquel que murió pero resucitó. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo nuestro Señor. En su oración sacerdotal que hizo las otras dos afirmaciones. Juan capítulo 17, versículos 4 y 5. Ahí está la segunda afirmación. Estas afirmaciones tienen que ver con su eternidad. Yo, le dijo Jesús al Padre, te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sabe por qué? Yo entendí cuando estaba haciendo esta predicación. Yo entendí algo poderoso. ¿Sabe por qué? Aún sin antes Jesús morir en la cruz, los demonios se sujetaban en su nombre. Recuerden lo que le enseñé el jueves. Los 70 volvieron con gozo y le dijeron: Maestro, Señor, aún los demonios se sujetan en su nombre. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no recibió gloria por la cruz. Jesús ya tenía gloria antes de la cruz. Yo te he glorificado en la tierra, dijo Jesús. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Con qué? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que Abraham era y antes de que el mundo fuese, ya Jesús era glorificado. Aleluya. Así que Él no vino a ganar gloria aquí en la tierra, porque Él era el glorioso gran yo soy, el eterno, el todopoderoso. Y en el verso 24 de Juan 17 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado. Y va lo que dice: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Lo que el Padre dijo de Jesús en el Jordán, Jesús no se lo tuvo que ganar, porque ya antes de que el Padre dijera: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ya Jesús dijo aquí que desde la eternidad el Padre lo amaba. Tres cosas: Jesús es superior a Abraham por su eternidad. Segundo, Jesús tiene gloria eterna. Y tercero, Jesús tiene el amor del Padre antes de la creación. ¿Vio lo importante que es Jesús? ¿Vio lo importante que es Jesús, mi amado? ¿Vio lo importante que es nuestro Señor para Dios? Estas tres afirmaciones nos dan un panorama más amplio de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo y su aplicación para nosotros. Pastor, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Mucho. Número uno, nuestro Señor Jesucristo, al ser primero que Padre Abraham, es superior a él. Por lo tanto, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo nos hace superiores a toda circunstancia. Yo jamás dejaré de creer en Jesús. Yo jamás dejaré de creer en su evangelio. ¿Sabe por qué? Porque no es mi fe en Jesucristo, es el fundamento de mi salvación. Wow. Mi fe en el Señor Jesucristo es lo que va a abrir el cielo cuando yo me muera, y es lo que me va a sostener en los cielos nuevos y la tierra nueva por toda la eternidad. Otra aplicación de la eternidad de Jesús para nosotros: dice, la gloria que nuestro Señor Jesucristo tuvo antes del tiempo de la creación, esa gloria será nuestra. Aleluya. No solamente mi fe en Jesús me hace superior a toda circunstancia, no, la gloria con la que Dios lo glorificó antes de la fundación del mundo será la gloria con la cual Él nos hará partícipes. ¿Sabe qué lo está esperando usted? Usted lo está esperando una gloria nunca antes vista. Wow. Cuando lleguemos a la plenitud de nuestra salvación. Por esta razón, el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Ya entiende por qué al principio de la predicación lo corregí por estar desanimado? ¿Qué es ese cuento de estar desanimado cuando nos espera la gloria? Además, nosotros todavía no hemos combatido contra el pecado hasta la sangre. Oh, gloria a Dios. Aquí a nadie lo están persiguiendo por su fe. ¿Por qué usted está desanimado? Porque las cosas no han salido como usted quiere que salgan. ¿Sabe por qué Jesús no permite que las cosas salgan como usted quiere que salgan? Porque si las cosas salen como usted quiere que salgan, esas cosas que salen como usted quiere que salgan, lo llevarán al infierno. Yo no quiero que las cosas en mi vida salgan como yo quiero. Yo quiero que las cosas salgan como Jesús determinó que salieran. Y lo último,
El amor de Dios por nuestro Señor Jesucristo es la base fundamental de la gloria que se le ha concedido. Por lo tanto, en ese amor estamos seguros. Wow. El amor del Padre por el Hijo es eterno. ¿Y qué fue lo que le dijo el Padre a Jeremías? Con amor eterno. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que todo aquel que recibe a Jesús, todo aquel que recibe a Jesús ha sido amado por el Padre desde la eternidad. Esto es una cosa que traspasa nuestro entendimiento, pero es una realidad porque la Biblia lo dice. Porque Dios ama y acepta a todo aquel que ama y recibe a su Hijo. Usted fue planeado por Dios. Su salvación fue planeada por Dios. Y toda circunstancia en su vida fue planeada por Dios. No ahora, no mientras que está pasando el tiempo, no, antes de la fundación del mundo. Porque estamos hablando de la eternidad del Verbo. Surgen unas preguntas de esta afirmación que el apóstol hace con respecto a nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo. Surgen unas preguntas. ¿Qué había primero en la mente del apóstol Juan cuando escribió esta afirmación? En el principio era el Verbo. ¿Para qué pregunta surge esta respuesta? No surge para la pregunta ¿quién existió antes de que hubiera un principio?, sino para la pregunta de tiempo: ¿desde cuándo ha existido este verbo, este logos? ¿Desde cuándo? La respuesta para la primera pregunta es obvia. Dios es la primera causa de todas las cosas. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿desde cuándo ha existido este verbo? El apóstol Juan entonces no está interesado principalmente aquí en quién creó el mundo o quién existía antes del comienzo, sino desde cuándo ha existido este logos o verbo. Pastor, ¿por qué es tan importante la eternidad? Por todo lo que ya le prediqué. Su tema es la eternidad del verbo. Diga conmigo, el tema del apóstol es la eternidad del verbo. ¿Sabe qué es lo que el Espíritu Santo inspiró en el Juan? Que nos enseñara que el hombre que murió en aquella cruz no era simplemente un hombre, era el Dios eterno. Wow. El Dios eterno dando su vida por criaturas temporales como usted y como yo. ¿Qué hace usted preocupado? ¿Qué hace usted preocupado por Dios? ¿Qué hace usted afligido por circunstancias temporales cuando la eternidad está de su parte? El énfasis aquí no está en el verbo, sino en el elemento tiempo, en el principio. Y esa es la razón por la que está colocado al comienzo del versículo y al comienzo de todo el evangelio. ¿Con qué empieza Juan su evangelio? En el principio era el verbo. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús no es eterno, entonces todo lo que Juan nos va a contar en el evangelio no tiene ningún sentido. Si este logos, si nuestro Señor Jesucristo, de quien Él está a punto de hablar, no existiera antes de que hubiera un comienzo finito, entonces todo el fundamento de su evangelio se cae en pedazos. ¿Sabe por qué la cruz y la resurrección tienen poder para salvarte? ¿Sabe por qué el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego? ¿Sabe por qué el evangelio es poder de Dios? Porque se trata del eterno. Wow. Se trata del que no tiene límites. Se trata de aquel que fue capaz con una vara y con un hombre de 80 años destruir al imperio más poderoso de su época. Se trata de aquel que para el cual todas las cosas son posibles. Esto es el evangelio, hermanos. El evangelio es la victoria de Cristo. El evangelio es la gloria de Cristo manifestada para salvación a los hombres. Cualquier cosa que diga será puro disparate si el verbo no es eterno. El verbo in, en el imperfecto durativo, lleva a este verbo, a nuestro Señor Jesucristo, lo lleva más atrás del mundo creado, lo lleva más lejos de lo que puede imaginar nuestra mente finita. En este verbo existe el concepto de eternidad. Wow. Santo, aleluya. La eternidad no tiene tiempo, pero nosotros como seres humanos limitados solo podemos pensar dentro del concepto limitado de tiempo y espacio. Es difícil para nosotros imaginar cualquier cosa o a cualquier ser no limitados por el tiempo y el espacio. Por esa razón, Dios, quien es libre de estos límites,
tiene que usar el idioma humano para hacernos entender sus pensamientos. ¿Recuerdan al profeta? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Porque así como es más alto el cielo que la tierra, así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. ¿Por qué Dios dijo eso? Porque Él es el eterno y usted y yo somos temporales. Usted y yo estamos mirando nuestra circunstancia por un huequito. Oh, la pandemia. Oh, la cuarentena. Oh, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué no regresamos al templo? Una pregunta: ¿usted cree que Dios está preocupado sinceramente? ¿Usted cree, con todo respeto se lo voy a decir, y por favor no me malinterprete, ¿usted cree que el anticristo es un problema para Dios? Si usted cree eso, usted no conoce al Señor. ¿Ustedes no ven que todo lo que profetizó se está cumpliendo? Nosotros deberíamos ser los más alegres con todo lo que está pasando, no el mundo, nosotros. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo lo que el Eterno nos dijo. Entonces, si lo malo se está cumpliendo, lo bueno se cumplirá. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová. Aleluya. La eternidad de Jesús manifiesta que su palabra no va a pasar. Porque Él dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque Él es el eterno, y todo lo que emana de Él es una realidad eterna que el tiempo no le hace mella. Aleluya, santo. Pero la misma humanidad del idioma empaña la divinidad del pensamiento detrás de ella. Con Dios no existe ni pasado, ni presente, ni futuro. Dios es eterno. Por eso cualquier cosa que nos diga tiene que ser colocada dentro de la periferia del tiempo, porque si no, no la entendemos. Él tiene que darnos un punto de partida, y ese punto de partida Él lo denomina el principio. Pero debemos recordar que Dios mismo no está limitado por el comienzo del que Él hace mención. Lo que el apóstol Juan realmente quiere decir aquí es que cuando no existía el tiempo, el verbo era, y cuando no existía ninguna mente humana, el verbo era. Voy terminando mi mensaje. Alguien le preguntó a San Agustín: ¿en dónde se encontraba Dios antes de que fueran creados los cielos? Agustín contestó: Él estaba en sí mismo. ¿Sabe dónde estaba Dios antes de crear todo lo que creó? En Él mismo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es el único ser que se puede autocontener. Él es sin duda ese único ser autocontenido, porque Él es el único ser infinito. En otras palabras, Jesús no te necesita. Jesús te llamó porque te ama, no porque te necesita. ¿Usted cree que Jesús me necesita a mí para pastorear una iglesia? Pero por Dios. ¿Usted cree que Jesús necesita a los misioneros para extender el evangelio? Jamás. Y toda persona que a usted le predique que Dios a usted lo necesite, le está diciendo una mentira. Eso es un engaño. Eso no es verdad. Dios no nos necesita, Dios nos ama. Son dos cosas muy diferentes. Y cuando se le hizo a Lutero la misma pregunta, Lutero contestó: estaba creando el infierno para los espíritus vanos, orgullosos e inquisitivos como el tuyo. Mamá, ¿quién hizo a Dios? Esa es una pregunta difícil, Jimmy. ¿Por qué no sales a jugar un rato?, respondió la madre confundida. Pero Jimmy insistió en la respuesta. A la madre entonces se le ocurrió sacar un anillo y entregárselo al pequeño, diciéndole: aquí, Jimmy, muéstrame el comienzo o el final del anillo. Después de observar con cuidado, Jimmy se volteó hacia su madre y le dijo: pero mamá, esto no tiene principio ni tampoco tiene fin. Dios es así, hijo mío. Él no tiene ni principio ni fin. Y ese es realmente el significado del verbo imperfecto durativo in, era, en esta primera frase de Juan 1:1. En el principio el verbo era. No, mis hermanos, no es tiempo para que nos desanimemos. No, mis amados, no es tiempo para fluctuar en nuestra fe. Es tiempo para conocer a Jesús. Es tiempo para que coloques tu fe, tu esperanza y tu corazón en el eterno, en el que no miente, en el que va a cumplir su promesa en tu vida, en tu familia, en tu casa. Frente a esta exposición de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, podemos llegar a concluir de tres cosas concretas, y aquí termino.
La primera, nuestro Señor Jesucristo como Dios eterno es nuestra única y suficiente garantía de salvación. Usted no necesita más. Usted solamente con el nombre de Jesús, usted solamente con la obra de Jesús y usted solamente con la persona de Jesús está salvo. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¡Wow! ¡Aleluya! Dígame, ¿cuándo Mahoma proclamó eso? Dígame, ¿cuándo Buda proclamó eso? Nunca. ¿Sabe por qué? Porque ellos no son eternos y por lo tanto no pueden prometer una cosa que trasciende a su propia vida. ¿Sabe por qué Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida? ¿Sabe por qué proclamó: el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente? ¿Sabe por qué lo dijo? Porque Él es el eterno, porque Él no tiene límites. La segunda conclusión: nuestro Señor Jesucristo como Dios eterno es nuestra única y suficiente entrada al cielo. Yo no dependo de nada ni de nadie más, solamente de Él, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Santo! Si tú estás en Cristo, de seguro irás al cielo. Si tú no estás en Cristo, de seguro irás al infierno. Y la tercera, para finalizar este mensaje: nuestro Señor Jesucristo como Dios eterno es nuestra única y suficiente capacidad para vencer. Yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Si tú estás en Cristo, tú vas a levantarte por encima de tu circunstancia. Escúchame lo que te voy a decir: si tú estás en Cristo, tú vas a vencer la preocupación. Si tú estás en Cristo en esta noche, tú vas a vencer el afán. Si tú estás en Cristo en esta noche, tú vas a vencer cualquier cosa o a cualquier ser que se atreva a levantarse contra ti. Por eso, para un verdadero cristiano, los demonios y Satanás no son un problema, porque Él tiene el nombre que es sobre todo nombre. Porque separados de mí nada podéis hacer. Si separados de Jesús nada podemos hacer, entonces unidos a Jesús todo lo podemos hacer. Termino mi mensaje con las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 13: todo lo puedo en Cristo, el Dios eterno, que me fortalece. Padre que estás en los cielos, en esta noche yo oro por mi congregación. Oro por los santos, por tus hijos, por todos aquellos que han puesto su fe y confianza en tu amado Hijo, el gran Dios, el eterno, el inmortal, aquel que creó los cielos y la tierra en el principio contigo. Y Padre, yo te pido que en esta noche reciban fortaleza. Si tú estás pasando por un momento de desánimo, si tú estás pasando por un momento de flaqueza espiritual, si tu ánimo en esta noche, llegaste a esta transmisión sin ánimo, llegaste a esta transmisión sin energía espiritual, ahora mismo por el Espíritu Santo yo pido que recibas de Dios ahí donde estás, que recibas del Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, confirma la fe en Jesús. Amado Espíritu Santo, ministra a cada persona, a cada alma que le está viendo esta transmisión o que la está escuchando, en el nombre de Jesús. Esa preocupación, ese afán, esa ansiedad, las atamos en el nombre de Jesús y las echamos fuera de tu vida. Oh, Kabramashita lava korebrekiaba. Y ahora, Padre, oramos por toda persona enferma en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Dios Todopoderoso. Si estás enfermo, recibe sanidad. Oh, Kabramashita lebekiraba. Mueve ese pie en el nombre de Jesús y sé sano. Esas rodillas son sanas, esas articulaciones son sanas, esos huesos son sanos por el poder de Jesucristo. Oh, rebrementilaba. Se rompe toda obra de las tinieblas. Yo pido libertad, Señor. Yo pido libertad para cada alma. Toda operación satánica, todo hechizo, todo demonio, los atamos en el nombre de Jesús y los echamos fuera
de nuestras casas, de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, esa economía se levanta por el poder del nombre de Jesucristo. Oh, Cabramandole Bekiraba. Como decía Moisés, levántase Jehová y sean esparcidos sus enemigos. Ahora en esta noche, en el nombre de Jesús, que todo enemigo espiritual tuyo sea esparcido. Humilla, oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, a todo enemigo de tu iglesia. Oh, te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos. Padre Santo, Padre bueno, Padre justo, te amamos. En esta noche te bendecimos. Oh, Cabramacita la Bacoraba. Y si tú me estás viendo y por primera vez, o ya llevas un tiempo considerable, escuchando estas grabaciones, viendo estas transmisiones, pero tú no eres salvo, oh, ruégale al Señor que te conceda el arrepentimiento para vida. Dile: Señor, Padre Celestial, hoy he comprendido que mi Señor Jesús es el gran yo soy, el eterno, el que no tiene límites, aquel que creó los cielos y la tierra junto a ti y junto al Espíritu Santo. Por eso en su nombre, Padre Celestial, yo te pido, concédeme el arrepentimiento para vida, concédeme la fe salvadora en el Señor Jesucristo, concédeme la vida del Espíritu, que yo nazca del agua y del Espíritu, que yo sea regenerado por el poder del Espíritu Santo. Oh, Padre, yo te pido que tú traigas salvación a cada alma, sanidad a cada cuerpo, oh, libertad a cada mente, y Señor, provisión a cada familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, que los cielos se abran, que los cielos se abran sobre tu casa, sobre tu familia. Que seas bendecido, que seas prosperado, que seas aumentado. En el nombre del Señor Jesucristo, para su gloria, para su honra. Amén y amén. Aleluya. Te adoramos, te bendecimos. Oh, ahí donde estás, levanta tus manos y canta con nosotros: digno, digno, tú eres digno, Señor. Aleluya. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar.
Aleluya. Él es digno. Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser temido. Él es digno de ser glorificado. Mis hermanos, cuando nos encontramos con un mensaje como el que yo le compartí hoy, tenemos que hacer una sola cosa. Tenemos que postrarnos ante el Señor Jesucristo. Y tenemos que reconocer algo, mis hermanos. Él es mucho más de lo que usted y yo jamás llegaremos a pensar. En Jesús estás seguro. Yo quiero dejarte esta noche con esta sola frase: en Jesús está la fortaleza de los siglos. En su nombre hay poder, en su nombre hay victoria, en su nombre, oh aleluya, hay milagros. Jesús es Dios y Él murió por ti, pero se levantó al tercer día para justificarte y para llevarte con Él al reino celestial. No te olvides de hacer parte de nuestras redes sociales, en el Facebook, en la página de fanpage Iglesia Maranata Yarumal, en el YouTube Iglesia Maranata Yarumal. Esta predicación estará mañana ahí en nuestra página de YouTube, o más tardar el lunes, y en Instagram Maranata Yarumal. Les amo, les bendigo. Ha sido un placer estar esta noche con todos ustedes, y una vez más le doy gracias primeramente a Dios y a usted por su fidelidad, por su tiempo. Espero que estas palabras le sean de bendición y le edifiquen su vida de fe. Feliz noche.